Por fin ahora, en los años 20 de este siglo, o sea, fíjense en qué época, se está también trabajando de forma cuantitativa en varios proyectos comparativos a nivel latinoamericano y a nivel mexicano. Patricio Solís en el Colmex, Regina Martínez Casas en el CIESAS, junto con colegas en otras partes de Latinoamérica, están utilizando métodos cuantitativos para desvelar estas correlaciones que las intuimos, pero de la que no teníamos datos estadísticos completamente fiables y todavía no los tenemos completamente, de que hay una relación estrecha entre nivel educativo y etnicidad indígena afro por una parte o la etnicidad blanco mestiza hegemónica por otra parte. Igualmente, la relación entre nivel educativo alcanzado o tipo de educación en la que te quedas como máximo nivel y ser o no ser hablante de una lengua originaria. Y por último, esto que es algo polémico, es algo que se debate, pero también generar correlaciones entre nivel educativo escolarizado alcanzado y tu autopercepción de tu propio color de piel. Y eso revela que hay una racialización persistente que obviamente emana desde las instituciones hegemónicas. ¿Qué instituciones más hegemónicas en el ámbito educativo que las propias universidades? Y esto obviamente al final coincide con relaciones con el tipo de trabajo que consigues, a qué nivel de clase social te logras integrar en los tan desiguales mercados laborales y con los quintiles socioeconómicos. Entonces aquí vemos claramente que la universidad, no aparte, sino como en el conjunto de todo el sistema educativo nacional, incluyendo educación básica y media, participa en la reproducción de la exclusión histórica que sufren aquellas poblaciones que clasificamos como pueblos originarios, como comunidades afrodescendientes y, en términos un poco más generales, población rural para la cual nunca se había pensado la propia universidad. Entonces, es por eso que pensamos que para impulsar cambios necesitamos datos de forma comparativa. ¿Qué huella deja específicamente el paso de jóvenes para quienes no se había pensado la universidad cuando ellas y ellos sí ingresan? Teniendo en cuenta que el grupo con el que estamos trabajando es una ínfima minoría en relación al conjunto de las y los jóvenes indígenas en este país. No hay datos fiables estadísticamente hablando, pero estamos pensando que entre el 1 y el 3% aproximadamente. Silvia Schmelkes en una publicación hace algunos años mencionaba el 1, el 2%. Parece que hay un incremento en el actual sexenio, pero siguen siendo heroínas, héroes, sobrevivientes de una exclusión etnocida y lingüicida, los que apenas llegan a la universidad. Y entonces el proyecto se enmarca en una propuesta de transformar la universidad para que la universidad pueda aterrizar en el país real. Muy bonito jugar a los rankings de Shanghai y compararse con Harvard y todo eso, pero la universidad como institución, ni la pública ni la privada, ha logrado aterrizar en el México real, que a veces es una mezcla del México bárbaro, del México profundo en términos de Bonfil Batalla, pero lo que se requiere es pertinencia en cuanto a las formaciones que se ofrecen, a las capacidades que se adquieren y también a las competencias en el sentido intercultural y antirracista, antidiscriminatorio, de las que salen las élites, porque somos conscientes que las y los jóvenes que llegan a la universidad y se titulan exitosamente formarán parte de algún tipo de élite en el futuro. Una gran convergencia en cuanto al origen.
estamos hablando de estudiantes que no solo son primera generación en su familia, son primera generación en su comunidad, a veces incluso en su región. Eso significa que no hay antecedentes para que la familia, para que la comunidad pueda comprender qué demonios haces tú en una universidad. ¿Cuáles son tus experiencias? Entonces, hay una sensación de soledad muy importante, de no poder comunicar en casa, y eso se acrecentó en la pandemia, porque intentabas conectarte con un Zoom, con un WhatsApp, etcétera, pero la familia seguía con su vida cotidiana en casa y de repente veían por primera vez a su hija o a su hijo lo que significa estudiar en una universidad, que es muy distinto a lo que ellas y ellos conocen de la primaria, ¿no? Em, Fue muy importante en prácticamente todos los casos contar con el apoyo familiar. Y este apoyo a veces es financiero, en muchas ocasiones no pudo ser financiero, pero un apoyo moral muy importante de que lo que mi generación no pudo, la generación de mi hija, de mi hijo, sí lo va a poder. Entonces, eso muchas, retrospectivamente, lo veían como clave en su acceso a la educación superior. Padres a veces ausentes, padres trabajadores, madres en su mayoría amas de casa, pero tanto chicos como chicas mencionando el papel fundamental de la madre. Sin mi apoyo, sin el apoyo de mi madre, no me hubiera sido posible. ¿Por qué? Porque mi madre tiene de alguna forma que aceptar que estoy posponiendo mi edad reproductiva, que estoy posponiendo mi edad de casarme, que estoy posponiendo el hacerme cargo de roles domésticos, etcétera. Entonces, eso fue muy importante para las chicas, pero también para los chicos. Y luego nos llamó la atención que estamos trabajando en este proyecto con la generación de hijas e hijos de aquellos que fueron arrebatados de su lengua materna por el indigenismo oficial. O sea, estamos hablando de una generación que ya pasó por la llamada, mal llamada educación intercultural bilingüe en primaria, pero cuyos papás y mamás apenas hablan con ellos la lengua originaria. En pandemia se volvió tema porque tenían que restablecer relaciones con abuelos y abuelas por cuestiones de cuidado, porque papá y mamá trabajaban fuera, y entonces ahí hay una concientización de que en el fondo ya no tengo una lengua de comunicación intrafamiliar, porque mi abuela, ella habla zapoteco y yo hablo castellano, o sea, no, ese tipo de cuestiones terribles que tienen que ver con el lingüicidio que mencionaba abajo. Algunos estudiantes, sobre todo en las universidades privadas, ahí sin una sola excepción, sin la beca, nunca hubieran podido estudiar en la Ibero o en la UPAEP, pero también otros estudiantes que necesitan las becas o trabajar en tiempo libre, entre comillas libre, precisamente por el nivel, por el costo del alquiler de la vida urbana. En la transición a la educación superior hay distintos aspectos que saltaron, que tienen que ver con motivaciones y expectativas. Hay muchos desafíos académicos. Mucha gente nos contaba, a veces incluso con lágrimas en los talleres, decía, es que de verdad yo era la mejor de la telebachillerato. Yo era una estudiante exitosa y llego a la universidad metropolitana, a la universidad urbana, y soy un problema. Estoy en riesgo de continuidad. O sea, nunca me lo habían dicho de esas desigualdades en la preparación en media superior, ¿no? O sea, traumas en ese sentido, la necesidad de contar con apoyos específicos para adaptarte, porque te tienes que adaptar, sobre todo en el caso de las universidades convencionales, te tienes que adaptar no solo a la universidad, al lenguaje académico, a las tareas, a cosas muy diferentes en un campus de lo que pasaba en mi telesecundaria, en mi telebachillerato, sino también te tienes que adaptar a la ciudad. O como decían medio en risa, ¿qué comida más chatarra se come en la ciudad? O sea, qué caída en mi nivel de calidad de vida por no tener el fogón en casa, por no tener la comida de mamá, etcétera. O sea, hay también un choque cultural muy importante. Entonces, viven desniveles y contrastes socioeconómicos, sobre todo en las universidades convencionales, menos
en los tecnológicos y mucho menos todavía en las universidades interculturales y comunitarias, porque en esas universidades hay un efecto como de reconocimiento, no estoy en mi comunidad, estoy lejos de mi familia, lo paso mal, pero es muy parecido. Jaltepec, en la Sierra Mije, lo contaban. Soy Guave, soy zapoteca, pero aquí se vive en comunidad y hay muchas cosas que reconozco en mi comunidad. Muy, muy diferente si migras a Puebla, si migras a la ciudad de Oaxaca, si migras a San Cristóbal de las Casas o incluso a la Ciudad de México, donde necesitas redes de paisanaje para poder sobrevivir, para no estar completamente aislada. Problemas de trayectorias escolares discontinuas, en muchos casos, sin apoyos tutoriales específicos, no llega una buena parte de ellas y ellos a terminar el primer año. Y como sabemos de la sociología de la educación superior, el primer año es clave. Si sobreviviste el primer año, tienes mucha probabilidad de graduarte, sí, pero en el primer año se decide, digamos, tu futuro. Y también todas y todos, independientemente de la universidad que estudian, se ven confrontadas con sus propios saberes y sus propias lenguas, para bien o para mal. En algún caso, porque no importa tu lengua materna y no importa que tengas problemas de redacción en castellano, porque en la universidad convencional no te perciben como hablante de lengua extranjera, entre comillas. Alguna nos lo contaba. Es que vienen estudiantes de intercambio de extranjero y les perdonan mucho, que es su segunda lengua. Y ella decía, oigan, yo a mí también es segunda lengua. Y a mí no me perdonan ni una coma, ni un error, ¿no? Entonces, una discriminación implícita por parte del profesorado, simplemente por falta de diagnóstico, falta de simplemente de percibir la realidad. Nadie se queda con la misma identidad con la que entró en la universidad. Siempre hay una transformación profunda en cuanto a tu identificación con tus valores comunitarios, con tu territorio, con tu región, pero también con la nueva profesión, ¿no? Fuertes tensiones se viven, a veces vivencias de acoso, de exclusión o invisibilización en las universidades privadas. Me duele decirlo aquí en este caso, pero en las universidades privadas nos cuentan de estrategias de ninguneo por parte de pares. En el caso de las privadas, no fueron tanto docentes, sino fueron pares, ¿no? Recuerdo un caso incluso de un chico que le lanzó a otra chica diciéndole que, bueno, tú no estarías aquí si mi papá no te pagara, porque de lo que yo pago, tú tienes tu beca, así que, ¿no? Ese tipo de actitudes. Cuestiones también de sexismo, sobre todo egresadas y egresados, al aplicar sus conocimientos, a veces experiencias que tienen que ver con tener que abandonar los estudios por maternidad. Las universidades, salvo algunas excepciones de universidades comunitarias, las universidades no saben todavía cómo aprovechar el hecho de que una persona esté en proceso de maternidad, sea una persona o una pareja, no sabe aprovecharlo y le impone un abandono de estudios en vez de ofrecer las facilidades. Creo que es algo que, independientemente de si son indígenas o no, es una tarea que las universidades tenemos que hacer. No es posible que sigamos pensando, creyéndonos la mentira que todo estudiante es masculino, soltero, clase mediero y además se dedica a tiempo completo. O sea, aquí hay familias que llegan a la universidad, pero también familias que se forman en la universidad. No estamos visibilizando la importancia del acompañamiento, la importancia de la tutoría, mucho más que en cualquier otro tipo de estudiante. Lo importante de tener docentes sensibles, docentes que conozcan la región de origen, que sepan algo de dónde vienes, de cuántos ríos tuviste que atravesar, qué cosas tuviste que hacer para llegar hasta aquí. Y si de repente te retrasas en la entrega o el envío de algún trabajo, tendrá que ver que en tu comunidad simplemente no hubo luz durante 2 semanas. O sea, este tipo de cuestiones que muchos docentes no lo saben, que no salieron de la burbuja urbana, ¿no? Una fuerte revaloración, eso lo estamos analizando ahora mismo, constatamos una fuerte revaloración de lo propio, de lo comunitario y de lo familiar, y paradójicamente esto ocurre en ambos tipos de instituciones por motivos opuestos. Las universidades comunitarias e interculturales, incluyendo el ICIA, pero también las gubernamentales, invitan
a que redescubras tu identidad, tu ancestralidad, mediante trabajos de campo, servicios sociales comunitarios, trabajos de investigación relacionados con los saberes locales, todo eso se fomenta en la universidad intercultural y por eso ahí hay un reaprendizaje de la lengua, un redescubrimiento de que mi abuela también hablaba totonaco, etcétera. Pero por otra parte, en las universidades metropolitanas, en las grandes universidades, la reacción es como de resistencia, porque es tan llamativo que no me hagan caso a mi lengua ni a mi saber, es que ni siquiera les interesa. Sobre todo nos contaban que en muchas universidades, tanto docentes como pares, utilizan este término de foráneos para agrupar a todos los que son de fuera. Y decir foráneo significa no me interesa de dónde eres, pero no eres de Puebla, pero no eres de Oaxaca, pero no eres de la Ciudad de México, así que quién sabe de dónde, de qué rancho saliste, ¿no? Entonces, eso genera una revaloración de tus orígenes, una revaloración de tus saberes ancestrales. Y ahora tú comienzas a pensar, a percibir en contraste con el saber escolar ofrecido en el campus urbano, ¿no? Y en todas las universidades, como efecto positivo, tanto las más como las menos interculturales, tanto las más rurales como las más urbanas, en todas las universidades, el estudiantado que entrevistamos agradece muchísimo la ampliación del horizonte. El horizonte de futuro cambia. El imaginario de dónde puedo estar en 10 años cambia completamente gracias a la universidad. A veces incluye la posibilidad de regresar a la comunidad, en otros casos no lo incluye, pero ofrece pistas de lo que aquí llamamos la posibilidad de superar el trauma de discriminación étnica. Sí, me han tratado mal, me han discriminado, pero ahora soy abogado, pero ahora soy médica, pero ahora soy enfermero y me sé defender contra eso, ¿no? Entonces, eso es algo que en todas las entrevistas y sobre todo en los talleres, a veces con risas, a veces con lágrimas, salió a luz esta cuestión de que yo soy otra desde que estoy en la universidad, en cualquier carrera, y no en una carrera que se llame antropología lingüística o lengua y cultura. En cualquier carrera necesitamos profesionales plurilingües, en ciencias de la salud, en derecho, por eso está la relación paciente-médico, por eso está la relación abogado, jueces, o sea, precisamente porque hay mucho racismo metido y hay un personal sumamente monolingüe y no solo monolingüe hablante, sino con un hábitus monolingüe y monocultural, un hábitus que jerarquiza la diversidad, ¿no? En muchos casos vemos tensiones entre comunidad, universidad, también en las universidades interculturales. Hay universidades interculturales que tienen problemas de relación con la comunidad, porque la comunidad no entiende ciertos mecanismos de académicos y viceversa, ¿no? Es muy interesante ver experiencias de desarraigos y rearraigos. Te tienes que desarraigar cuando te sales de tu propia familia y comunidad. Para la práctica totalidad, salir a la universidad significaba por primera vez alejarte de la familia. Entonces, eso es una fuerte experiencia de, como le llamo, de doble soledad. La soledad de que en casa no me entienden y la soledad de que mis docentes no me perciben y tampoco me entienden lo que estoy viviendo, ¿no? Constatamos movilidades que son rurbanas. Hay universidades interculturales que están recibiendo estudiantes citadinos. Una experiencia muy, muy interesante. Que buscan lo rural por motivos de que quieren estudiar agroecología, etcétera. Y entonces, por otra parte, hay juventudes que se están urbanizando. Como siempre dice nuestro colega Yasmani Santana, que ya no están en la comunidad rural, pero han generado una nueva comunidad entre la universidad y el barrio. Las relaciones de paisanaje surgen ahí, nuevas comunidades de jóvenes urbanizadas, urbanizados, ¿no? Lo que ya mencionaba, transformaciones identitarias que van más allá de la dicotomía indígena-mestizo, que creo que es una dicotomía caduca. Hay identidades, sobre todo a partir del género, pero también identidades sexuales que son claramente post-mestizas, pero a la vez post-indígenas. O sea, todavía no tenemos, si decimos post es porque todavía no tenemos forma de cómo nombrarlo, ¿no? A veces hay vivencias explícitas de racismos, clasismos, sexismos, pero en muchos casos son implícitas, o por lo menos el estudiantado lo cuenta de forma implícita. Es tal el privilegio de haber llegado a la universidad que el que te traten mal, de alguna forma resistes y dices, bueno, pero aquí estoy.
¿no? Es muy interesante las experiencias de racismo y discriminación en las universidades convencionales son, en primer lugar, con pares, con estudiantes, en segundo lugar, con docentes y administrativos, pero en las universidades interculturales hay experiencias de discriminación con el entorno, no tanto al interior de la universidad, sino que sienten discriminación egresadas y egresados porque no son tratados igual que egresadas y egresados de una universidad convencional, ¿no? Están surgiendo nuevas agencialidades, le llamamos, eh, gente muy bien preparada, que sabe utilizar su lengua de forma escrita y oral y que además le apuesta a lo letrado como parte de la lucha por revertir injusticias históricas, a nivel individual y familiar, pero también a nivel de la comunidad. Algo que caracteriza nuestra muestra, estudiantes tanto en lo urbano como en lo rural, y lo digo en comparación con otros estudios que se ha hecho con las juventudes, es una clara conciencia de que yo le debo algo a mi comunidad, no solo a mi familia, sino a comunidad. Estoy endeudado con mi comunidad y algo tengo que hacer, aunque ni siquiera regrese a la comunidad, pero me convierte como el agente exterior de mi comunidad, que conmigo pueden venir si necesitan un abogado, etcétera. Yo puedo hacer algo desde fuera de la comunidad. Y también, por último, constatamos que hay fuertes procesos de profesionalización, importantes identidades profesionales. Recuerdo una discusión en uno de los talleres, cómo se tiene que vestir una persona si está estudiando derecho. Ya tienes que vestirte o disfrazarte, decían, de abogada. Como mujer tienes que llevar tacones o algo para, como es la imagen hegemónica, como hombre, ¿cómo te tienes que vestir? O sea, hay un intento de apropiación de la identidad profesional, pero cambiándola, modificándola. Luego esta cuestión de la comunalización, regresar a la comunidad, aportar a la comunidad, y luego, muy interesante, una parte del estudiantado y sobre todo de egresadas y egresados descubre la universidad como un posible ámbito laboral. Seguir estudiando un posgrado para tal vez quedarte en la universidad. Tal vez no en esta, sino en otra, pero en el ámbito académico.